Existe una política de a Dios rezando y con el mazo dando, hay que decirlo de esa forma, porque mientras Donald Trump señala a México de producir drogas y de tener una política migratoria y de tener Ujú. cárteles y de incluso de hablar de la relación de incluso hablar en algún momento de que a la presidenta le dan miedo los cárteles de la droga, pues él no hace absolutamente nada en su país, ¿no? Y siguen las cifras en torno al consumo de fentanilo sumamente altas y personas que han muerto al año, hablamos de alrededor de entre 80 y 100,000 personas que mueren al año en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y peor aún, que no hay una política pública en materia de salud que evite este problema. Sí, y que en reiteradas ocasiones o en reiteradas mañaneras la presidenta Claudia Sheinbaum pues sí le ha hecho estos señalamientos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que tengan una política en ese tema, en atender de manera preventiva el consumo entre los jóvenes, entre los adolescentes, que desafortunadamente son los que tienen pues el mayor acercamiento a las diferentes drogas, entre ellas el fentanilo, asegurando pues que México tiene plantada ya una estrategia para combatir a los cárteles de las drogas, que no hemos visto un buen resultado durante este 2025 para nuestro país, y la atención que se mantiene con Estados Unidos. Creo que sí se ha desconcentrado durante este año un tanto la presidenta por la presión que ha ejercido Estados Unidos en cuanto a las estrategias a implementar en el tema de seguridad y el combate a las drogas, y también pues el tráfico de armas, que desafortunadamente está presente porque lo Ujú, hemos así visto. es. Aquí en Sinaloa solamente hablan de decomisos importantes de armas y de drogas, y todavía seguimos viendo pues la potencia con la que están operando los cárteles, y lo vimos durante esta semana también en el estado de Jalisco, cómo están operando, ¿no? Y cómo se siguen atacando en el tema de inseguridad, que desafortunadamente pues sí está complicado. Y la relación de Estados Unidos con México tiende de ese tema, el tema de la seguridad. Las estrategias que funcionen en México son el cambio que podría tener, el análisis o el golpetazo que le pueda dar Estados Unidos en el TEMEC a nuestro país, o deshacerlo ya definitivamente, romper esas conexiones y decir, pues vamos viendo, cada país se va rascando con sus propias uñas sin tener esos convenios, que yo creo que no es bueno ni para México, ni para Canadá, ni para Estados Unidos. Esperemos que sí sigan, porque recordemos que también durante este 2025 se hizo una relación pues favorecida o positiva para México por el tema del Mundial. Eso fue lo que hizo una conexión entre la presidenta y el mismo Donald Trump, porque en su momento Claudia Sheinbaum pues había dicho, no voy a ir a ese sorteo, que ella no tenía programado este viaje, de último momento asistió, que yo creo que fue la mejor alternativa de la presidenta, tener este encuentro con el presidente de Estados Unidos, porque si no prácticamente hubiera sido un desaire. El involucrarse por parte de la presidenta en el tema del Mundial de Fútbol ha sido positivo por tener esa relación con Estados Unidos, y de esa manera tener el acercamiento que tanto se ha pedido, y como ya lo decían los compañeros, pues no le ha No ha dado un logrado. espacio o no lo ha logrado tan abiertamente como quisiéramos los mexicanos para tratar el tema de seguridad. Sin duda, sigue siendo un dolor de cabeza para México que Donald Trump esté en la presidencia, porque sí no se han logrado tener estos acuerdos y evitar las intenciones de Donald Trump, pues de entrometerse a nuestro país. Ujú. En ese sentido, Pepe, ¿la presidenta no lo ha logrado o no ha querido? Yo creo A ver, que, ¿tú yo cómo lo creo que analizas? mira, es que es muy disruptivo, muy impredecible Trump en sus expresiones, pero en su política de fondo él sigue una línea. Yo creo que México ha demostrado, y la presidenta, que tiene una política histórica, que tiene sus principios y las ha mantenido. Y hay cosas que le duelen mucho a Donald Trump y a incluso a Estados Unidos. La actitud, como ya señalaban, con Venezuela, la actitud con Cuba y la actitud en política internacional, por ejemplo, con Israel y con el problema de Gaza que ha tenido México y la sigue manteniendo. Ahora, hay que señalar que en Estados Unidos, ojo, Estados Unidos, la sociedad, el pueblo y los gobiernos tienen una estrategia de unirse a ellos contra enemigos externos. A veces ellos mismos los fabrican. Los inventan, amigo. Los inventan y los fabrican. Como traen ahorita Venezuela, ¿no? Sí, Qué y entonces necesidad de esos aquí hay una pleitos. política, una estrategia que fue planteada ya hace tiempo, que es
crear un monstruo fuera de Estados Unidos cuando allá lo tienen en realidad, como la serie esa que está, que el monstruo sale de allá de sus entrañas. Entonces, crear un monstruo, y ese monstruo les gustó para que fuera el narcotráfico. El narcotráfico está acabando con la sociedad norteamericana, está acabando con esto, entonces lo señalamos como cárteles, como organizaciones terroristas, y eso permite algo. Y los vamos, no es que es cierto, pero eso lo crearon. Acuérdense que ellos, por la industria farmacéutica, fueron promotores de este consumo de fentanilo en Estados Unidos, que no se nos olvide. Es legal. Y ellos sí son legales y con receta, ¿no? En todo Estados Unidos se sigue consumiendo el oxicodona y otros similares que traen eso y padecen de dolor y buscan satisfactores, y las drogas son satisfactores que les permiten evadir sus problemas reales. Estados Unidos tiene muchos problemas y los prefiere trasladar a otro lado. Esto ha dado base para que Estados Unidos promueva una nueva edición de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue, no lo recordamos porque estamos muy jóvenes, 1824, un presidente de Estados Unidos dijo América para los americanos. Pero los americanos se referían a ellos mismos, de la línea para allá. Eso fue antes de que nos quitaran la mitad de territorio, que fue de las primeras tarascadas que hicieron para que Estados Unidos fuera grande. Fueron agrediendo y sometiendo países en América Latina y tratando de evitar que intervinieran otras potencias, porque todo el mundo cree que es tierra de conquista y de colonización. Y sin embargo, no es así, y ahora sí hay una resistencia. Pero Estados Unidos está lanzando todas sus baterías contra América Latina. Ya cambiaron porque se les está complicando el mundo. En Europa, en África, en Asia, no resuelve el problema de la guerra de Ucrania y Rusia y sigue empantanado. Él se propuso resolverlo antes de fin de año y yo creo que ya no resolvió nada. Entonces, buscando América Latina para unir a Estados Unidos contra los gobiernos que son esclavos de los cárteles de la droga, cuando los esclavos son ellos. Entonces, de la droga. Estados Unidos tiene una estrategia y está avanzando. Esa estrategia es, en contubernio con la ultraderecha de estos países, incluido el nuestro, tratar de echar atrás a las fuerzas progresistas, a la autonomía de los países y subordinarlos. Y con una política, fíjense bien, con una política económica de extraer sus materias primas, no de promover la industrialización, no promover su desarrollo tecnológico, que China sí lo está planteando. Oficialmente en un documento, sí, porque en un documento de la práctica no aguantó la ofensiva de que Estados Unidos se ponga en su lugar. Adelante, compañera, por favor. No, don Pepe, yo creo que hay que neutralizar el discurso, la narrativa, porque si nos vamos solamente a la postura de la izquierda, obviamente vamos a ver todo lo peor y lo malo de lo que está haciendo este señor. Pero hay quienes no piensan del todo así. Hay quienes opinan que está haciendo un trabajo que viene a beneficiar al país, ¿sí? Porque nadie se atreve, nadie se ha atrevido a hacer lo que él está haciendo. De hecho, eres presidente las porque hay muchas personas las tarifas y que todo lo eso, llevaron a la presidencia, y son grupos fuertes en Estados Unidos, claro, una minoría, que son derecha, ni modo, pero estoy de acuerdo, son los que tienen y es un gobierno legal, A ver, por lo mismo. Entonces yo creo que no hay que ver todo como el monstruo, porque finalmente es un monstruo. Finalmente es un personaje que yo repito, y no estoy defendiendo al señor, simplemente lo estoy poniendo en una postura neutral, viendo que es un personaje que para muchos puede ser totalmente destructivo, pero para otros no, es como un salvador, es como una esperanza, una esperanza que también aquí en México, muchos mexicanos inclusive lo han visto así. Qué bueno que intervenga Donald Trump, dice, quisieran qué bueno, que interviniera. porque si Donald Trump no interviene, pues yo no sé qué va a pasar con la política también de seguridad de México, porque no estamos viendo resultados. Entonces la gente también se preocupa. Ahora, en el tema de la presidenta también, yo veo que ella batalla mucho con el tema de la soberanía, ella se inclusa mucho en su discurso, en su narrativa, y dice, no injerencismo de ningún país, menos de Estados Unidos, pero hay bastante injerencismo